Esta enseñanza se titula El cambio que sucede en el hombre interior. El cambio que sucede en el hombre interior. Y es un tema bastante interesante porque todos nosotros en algún momento hemos experimentado pues un cambio en nuestras vidas, unos de una forma eh, simple, otros de una forma más emblemática, más significativa, otros de una forma más radical, algunos de una forma espontánea, pero evidentemente cuando nosotros conocemos al Señor, ocurre un cambio en nuestro hombre interior. Y todo eso lo hace posible nuestro Dios por medio de la enseñanza de su santa y bendita palabra en nosotros. Entonces, en la segunda carta a los Corintios, allí encontramos un hermoso pasaje que nos enseña, pues, que nosotros cuando hemos conocido el mensaje de nuestro Señor, evidentemente, pues la Biblia hace un cambio en nosotros, la palabra de Dios hace un cambio en nosotros, en nuestro interior. Y este texto, pues, nos recuerda qué hemos hecho nosotros. Dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendarnos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Este texto, hermanos, nos demuestra a nosotros el cambio pues que hemos experimentado nosotros y lo que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, ya no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Muy importante que analicemos este texto, porque somos afortunados cuando vemos lo impactante y lo maravilloso que es esta palabra. Nosotros no andamos con astucia ni adulteramos la palabra de Dios. Eso es lo que hacemos nosotros. Andamos delante de Dios limpios de conciencia, grandes, gracias a ese cambio. Entonces, vamos a estar hablando hoy del pecado y de la vergüenza. Quedarían pendientes otras lecciones, pero hoy vamos a estar hablando acerca del pecado y la vergüenza. Entonces, la vergüenza, mis hermanos, está íntimamente conectada con nuestros sentimientos, que tiene que ver con sentirnos expuestos a la mirada de otro y a ser juzgados por algo que no queremos que otros sepan, y que esta información o acontecimiento es de carácter privado. Todo el mundo en algún momento ha sentido este sentimiento, el sentido de vergüenza. ¿Por qué? Porque, bueno, a veces no está en nuestros planes que se sepan cosas de nosotros, o cosas que hacemos, o cosas que han pasado. No queremos eso, pero todos en algún momento hemos cometido cosas que no queremos que nadie sepa. Y cuando se descubren, viene la vergüenza. A veces es de forma involuntaria,
levantamos la mirada, nos sentimos observados y sentimos vergüenza saber que alguien ha visto en nosotros algo que no queríamos. Todo el mundo en algún momento pasa por este sentido. Otras veces tiene que ver con alguien que nos expone sin nuestro consentimiento. No solo por mostrar nuestras carencias o defectos, sino también nuestras cualidades. A veces los padres cuando vamos a las reuniones escolares y nuestros hijos traen buenas calificaciones o son sobresalientes, a veces los niños no quieren ser expuestos, no quieren que nadie sepa. Entonces uno presume a veces a los hijos. Eso también puede generar vergüenza. Cuando alguien cuenta algo de nosotros que no queremos contar o nos pide públicamente sin nuestro consentimiento que contemos o hagamos algo, aunque sea para ensalzarnos, también sentimos vergüenza cuando nosotros, por ejemplo, eh, somos buenos en algo y, y- y no queremos que sepan y viene otro y no causa. Entonces, en este caso, a la vergüenza se le une un sentimiento. La vergüenza puede generar el pecado. Entonces, el pecado de la vergüenza, el pecado causa vergüenza. Recordemos allí en Génesis, desde que el mundo es mundo, pues el hombre ha experimentado este sentido, este sentimiento. Ahí en Génesis 2 del 18 al 25, dice la Reina Valera, y dijo Dios, nuestro Dios Jehová, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó de la tierra toda bestia del campo y toda ave del cielo y las trajo a Adán para que le pusiese, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y a ave de los cielos y a todo ganado del campo, más para él no se halló ayuda idónea. Entonces Jehová, Dios, hizo caer un sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a padre y a madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y dice el verso 25, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. No se avergonzaban. Es decir, que hasta este momento todo estaba bien y no existía ningún pecado, ningún peso en la conciencia. Era un sentimiento que aún no se había experimentado en el ser humano. El pecado causa vergüenza y la vergüenza se experimenta por causa del pecado. Es importante que se entienda este punto. Entonces, allí en el capítulo 3 en el verso 1 al 7 y dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, lo cual le dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis del todo árbol del huerto, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, no, digo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que del día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó del fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces conocieron que estaban desnudos. Anteriormente no.
¿Por qué? Porque aún no se había desobedecido, no se había cometido el pecado. Entonces, en el verso 8, ahí en el capítulo 3, del verso 8 al 21, leemos, si oyendo la voz de Jehová Dios que se pasea en el huerto al aire del día, el hombre y la mujer, el hombre y su mujer, se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Se escondieron, ¿por qué? Porque también había un sentimiento nuevo que nunca habían experimentado, que era el temor. Se escondieron de entre los árboles del huerto, mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Respondiendo él, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Es una información que es nueva para él. Dios le pregunta, ¿quién te enseñó? ¿Has comido del árbol del huerto que te mandé que no comiese? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tú y la simiente suya y ésta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por causa tuya, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá la tierra, y comerás plantas del campo. Con sudor de tu rostro comerás del pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuisteis tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Es decir, que Dios hizo su primer sacrificio por ellos. Entonces, por causa del pecado. Allí en el verso 22 al 24, y Jehová dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, hermanos, es importante que entendamos que estos sentimientos tienen mucho que ver con el pecado. Están íntima y directamente relacionados. La vergüenza está entrelazada con el pecado. Entonces, otra situación que también es importante que analicemos es que el pecado nos conduce a hacer las cosas malas e incorrectas. Cuando, cuando nosotros decidimos pues hacer las cosas malas por causa del pecado, lamentablemente fracasamos. Entonces, ¿qué significa la palabra pecado? Bueno, en el griego, la palabra pecado se escribe hamartía y está enumerada en el código 266 y es el término principal para referirse a pecado allí en el Nuevo Testamento y allí literalmente significa la acción de errar el blanco. Entonces, cuando uno falla el blanco o falla el objetivo, se está pecando. Y nosotros pues sabemos cuál es nuestro objetivo, como lo leímos en el texto principal. También se puede utilizar como fallar la meta, como ofensa,
Tomar el curso equivocado también como maldad o culpa. Sinónimos de pecado son aplicados también para la palabra pecado. Y es usado principalmente en plural para indicar diversas acciones culpables. Entonces, la relación que tiene el pecado con la mediocridad. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, la mediocridad es un estado de incapacidad o de improductividad que puede tener una persona. En este caso, un cristiano puede ser o llegar a ser mediocre. El término mediocre es usado para describir a una persona en un sentido peyorativo o desfavorable, ya que indica que ese alguien no posee habilidades destacables ni un intelecto sobresaliente. Entonces, esto también puede ser vergonzoso, porque así como a usted le puede causar vergüenza que yo diga que el hermano Luis, por ejemplo, que está ahora conectado, es uno de los mejores cocineros allá en Barquisimeto, y el hermano no quería que se enteraran de eso, también sería muy vergonzoso que yo dijera todo lo contrario. El hermano no sabe ni siquiera freír un huevo. Entonces, son dos polos completamente opuestos. El mediocre es aquella persona que ni siquiera sobresale en nada, no tiene ánimo, no tiene voluntad. Entonces, en el cristianismo se utiliza la palabra mediocre para indicar a aquellos feligreses o hermanos que no practican ni obedecen las enseñanzas de Jesucristo. Son cristianos mediocres. Entonces, se puede entender que existen cristianos mediocres cuando no se hace la voluntad de nuestro Dios. Pero en Colosenses allí, en el capítulo 3 versos 23 y 24 encontramos, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, todo lo que nosotros vayamos a hacer, tenemos que estar siempre pensando en que lo estamos haciendo para el Señor. Entonces, la palabra mediocre proviene del latín mediocre, que significa medio o común. Y etimológicamente, el origen de esta palabra, o analizando el origen de esta palabra, está compuesta por el vocablo medius, que expresa medio intermedio, o ocris, y ocris, que significa montaña o peñasco, escarpado. En conclusión, hace referencia a algo, a alguien que se queda a mitad del camino, aún siendo la cima de la montaña el destino final. Una persona que vaya a media máquina, que sencillamente deje las cosas inconclusas. Mediocre es algo, alguien que no presenta una calidad ni un valor que sea mínimamente aceptable para su entorno. Entonces, el término mediocre es un adjetivo usado para indicar algo de escaso valor o algo hecho con el mínimo esfuerzo. Cuando nosotros, hermanos, no hacemos las cosas bien para el Señor, podemos llegar a ser mediocres. Ser mediocre es aquella que se encuentra en un nivel promedio o común en términos de habilidades, logros o características. Es alguien que carece de excelencia o de decisión notable en comparación a otras personas. No sobresale de manera significativa en sus esfuerzos o desempeño y sus resultados son considerados comunes. Aunque la mediocridad no necesariamente implica falta de esfuerzo, pues una persona puede trabajar diligentemente, pero si sus resultados se sitúan en un nivel medio, podría ser etiquetado como un mediocre. Entonces, a veces, pues hay personas que se esfuerzan mucho, pero no tienen resultados. ¿Por qué? Porque quizás están utilizando métodos incorrectos. Es lamentable, pero así pasa. Entonces, a veces la gente, bueno, utiliza sus propios métodos, sus propias ideas y no toma en cuenta lo que Dios dice. Entonces, hay ejemplos de mediocre. Obtener calificaciones de promedio en todas las asignaturas, sin destacar en ninguna en particular, podría considerarse mediocre en términos académicos. Un
deportista que participa regularmente en ediciones de alto nivel también puede ser catalogado como mediocre. Un artista que produce obras que no generan un impacto significativo, pues también puede ser un artista mediocre. Entonces, hermanos, es importante que nosotros meditemos en esto. Por ejemplo, estas personas que están aquí abajo, Eric Musambani, Misapeca, personas que es importante que uno eche una ojeada para llevarnos, bueno, pues una gran sorpresa. Han sido catalogados los peores deportistas en la historia de la humanidad. Impresionante esas historias. Pero bueno, ya después usted va, en 1 Samuel 16, verso 7, dice la palabra, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Entonces, vemos algo y podemos llevarnos una gran decepción. Podemos ver un Superman. No es así. Por ejemplo, eso fue lo que el Señor le dijo a Samuel cuando llegó a la casa de Isaí buscando al próximo sustituto de Saúl, el rey Saúl, que había ya quedado descalificado, y cuando vio pues el hijo mayor de Isaí pensó que él era el elegido, pero no, no, era el más pequeño, el que todos menospreciaban. Entonces, es importante que sepamos esto, que el Señor mira distinto a como mira el hombre. Lucas 12, 22 y 23 dice, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Entonces, dos textos bíblicos favoritos de los cristianos mediocres, sacándolos del contexto, sacándolo de un contexto. ¿Por qué? Porque a veces nosotros como cristianos mediocres o una persona que no quiere esforzarse por hacer las cosas bien, eh, puede justificar su falta de compromiso utilizando estos dos textos. Por ejemplo, un ejemplo aplicable. Una persona que no quiera agradar a Dios en cuanto a su vestimenta, por ejemplo, que es un punto muy importante acá. Entonces se excusan diciendo, pero es que Dios no mira lo que está por fuera, sino lo que está dentro. Entonces, con este texto de 1 Samuel 16, 7, se excusan, se, se, se protegen su falta de compromiso. Y cuando una persona es floja o no tiene eh, vocación al trabajo, al servicio, no quiere salir de su zona de confort, entonces puede utilizar Lucas 12, 22 y 23. No, uno no se tiene que estar afanando. No hay que estar preocupado por la comida, ni por la ropa, ni nada. Dios no le importa eso, porque todo eso, bueno, la vida es más que lo que uno come y el cuerpo es más que lo que uno se pone encima, más que el vestido. Entonces, son dos textos que se pueden sacar del contexto y utilizarlos como herramientas de defensa para justificar la mediocridad o la falta de compromiso en la vida de un cristiano. Entonces no basta con ser servido, con ser vestido, perdón, si el cuerpo no se cubre adecuadamente. Como lo dije, esto puede representar un problema. ¿Por qué? Porque a veces la desnudez y la codicia
iglesia. Entonces, mira Samuel 16:7. Este es uno de los textos bíblicos más mal interpretados y mal aplicados, usados por los cristianos inmaduros para justificar su falta de compromiso, su mediocridad o incluso su mismo pecado. Por ejemplo, hay varones que les gustan vestirse así, andar enseñando su musculatura. Y hay mujeres que saben que tienen un lindo cuerpo, una linda figura y se visten muy provocativas. Entonces, a veces, bueno, no andan tan desnudos, pero a veces se visten elegantes, pero igual andan siendo tropiezos, tanto los hombres como las mujeres también. Hay mujeres que tienen una linda figura y entonces se ponen ropas muy ajustadas al cuerpo para generar tropiezos. Entonces, si nosotros no atendemos esto, nos podemos estar metiendo en un grave problema. Hay que recordar, hay que recordar que el profeta Samuel también era humano y sus ojos miraban como mira el hombre. Por eso Dios le advirtió. Samuel se había equivocado, vio a este hombre fuerte, grande y pensó que era el elegido, pero no. Entonces a veces las apariencias pueden estar engañando. Así como en Génesis 3:6, que la mujer vio con ojos de hombre que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Entonces, bueno, a veces podemos estar muy equivocados. Las damas pueden estar muy equivocadas al ver un hombre bien musculoso que está saliendo de un gimnasio, bien apretadito, con esas ropas bien. Entonces ahí mismo pueden llegar a pensar, este es el galán que yo necesito en mi vida. Este es el hombre que me va a defender, me va a proteger, va a ser mi guardián personal. O pueden ver un hombre muy elegante y bien vestido y pueden llegar a pensar de que quizás sea el hombre que le va a representar una buena estabilidad económica en su vida. Un guapo. Y así puede pasar también con el hombre. Cuando ve una mujer con un cuerpo muy hermoso, entonces puede llegar a admirar esa belleza y codiciarla y pensar que esa es la mujer que él merece en su vida. Jesús dijo claramente que la vida vale más que esas cosas, que los afanes y todo lo que cotidianamente nosotros hacemos. Entonces, no podemos malinterpretar el pasaje. Y cuando la gente dice, pero es que la apariencia no es tan... Lo más importante es lo que uno tiene dentro, en el corazón. Bueno, eso es la opinión que usted puede emitir. Quizás no sea el único. Muchos afirman que la vestimenta no es tan importante. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, vemos que el mismo Dios era muy cuidadoso, 28 del 1 al 43 y Éxodo 39 del 1 al 31, nos vamos a pasar mucho rato acá, pero fíjense, allí Dios detalla claramente cómo iban a ser las vestimentas de los sumos sacerdotes. Entonces, en Deuteronomio 22:5 dice claramente la Biblia, no vestirá a la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque es abominación a Jehová tu Dios, cualquiera que esto hace. Entonces, lamentablemente, los cristianos han caído en este error, diciendo como cristianos mediocres, no, la ropa no es tan importante. Entonces vemos ahora en este tiempo, jóvenes que visten con ropa de mujer. Hoy en día están muy de moda pantalones muy ajustados al cuerpo, que así lo usan las damas, que no conocen a Dios. Entonces los hombres quieren adoptar esas modas y la palabra es clara,
hombre. Y el hombre no puede estar andando vestido también así como una mujer. En 1 Timoteo 2, 9 y 10 dice, asimismo las mujeres que se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Allí en 1 Pedro 3, del 3 al 4 dice, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino del interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante del Señor. Y ahí en 1 Corintios, capítulo 6, del 19 al 20, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis que es de Dios y que no es vuestro? ¿Por qué habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, su cuerpo es prestado, su vida es prestada, y usted tiene que entender, mi amado hermano y hermana, que usted tiene que glorificar a Dios con estas decisiones. Entonces, la desnudez es vergonzosa, e incluso Dios se tomó de esos pequeños detalles para considerarlo ahí en Éxodo 20, 26 y 28, 42, al sumo sacerdote le mandó a cubrir sus genitales con calzoncillos, y no como nosotros en la actualidad, sino desde los muslos hasta los lomos, o al revés, desde los lomos, desde aquí arriba, desde el cuello hasta abajo, hasta las piernas, hasta donde mueren las rodillas, hasta allí. Entonces, esos pequeños detalles nosotros a veces los ignoramos. Hermanos, la desnudez es vergonzosa. Muchos pierden el sentido de vergüenza. Hoy en día la sociedad está muy loca con respecto a esto. Los nudistas se sienten bien liberados, libres, se sienten libres para hacer y decidir lo que quieran. Entonces, la ropa transparente, muy ajustada al cuerpo para exhibir lo que se debe de cubrir, así como el sumo sacerdote, las piernas, las caderas, los senos, el ombligo, hombros, pecho, espalda, tanto en hombres como mujeres, se tiene que tener pudor, con pudor, dice la escritura, con pudor, un sentido de vergüenza. El pudor es un resultado de haber sido cambiado internamente. Una mujer cristiana debe de sentir pudor al vestirse, tener un poco de vergüenza, no puede andar, sobre todo las hermanas que están casadas, tienen que tener mucho más cuidado, porque incluso pueden generar un problema en la calle. A ningún esposo le gustaría que le enamoren a su esposa en su cara, porque su esposa anda mal vestida y provocando a los hombres en la calle. Entonces, hay que tener cuidado porque también aplica para las jóvenes, para las solteras, pero la mujer casada tiene doble responsabilidad. ¿Por qué? Porque se tiene que respetar a sí mismo y también respetar a su marido, porque es un mandamiento. Entonces, Efesios 4:14 dice, los cuales después que perdieron toda avidez, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Si una persona pierde el pudor, ¿verdad? Si pierde esa modestia que está arraigada al carácter, ¿verdad? La decisión sensata, la cordura, la prudencia, ser sobrio, el tener control interno, ¿verdad? Entonces, lamentablemente la gente que no conoce a Dios es ajeno a esto, y los cristianos mediocres pueden caer en esto. Perder la sensibilidad y entregarse a la lascivia y cometer muchas impurezas con avidez, con astucia. Se puede llegar incluso a estar viviendo una doble vida. 1 Timoteo 4:2 dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia puede quedar cauterizada.
es decir, sin frutos. Cuando una mujer da a luz y ya no quiere tener más hijos, le hacen operaciones y la cauterizan, le queman las, las puntas de los ovarios, ya le extraen, ¿verdad? Los ovarios y ya no va a dar más fruto de su vientre. Entonces, entendiendo esto, lo que significa cauterizar, en 1 Timoteo 4:2 dice, la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Ya cuando la conciencia de una persona está cauterizada, ya sencillamente está quemada y no va a dar frutos. Ya no va a dar frutos. Entonces, la desnudez, ¿verdad? No siempre es vergonzosa, pero es importante que sepamos la diferencia. En el matrimonio, la desnudez no es vergonzosa, así como Adán y Eva en el comienzo antes de pecar, cuando la relación era limpia y pura en su máxima expresión. Asimismo es el matrimonio, cuando el hombre y la mujer se unen y hay intimidad, no existe ningún tipo de vergüenza ni de pena. Y también las damas cuando dan a luz a sus hijos, el acto de lactancia, sacar su pecho y darle de comer al bebé, eso tampoco causa vergüenza. Cuando uno va al médico y es obligatorio pues quitarse la ropa, no debería pues de darnos vergüenza porque no se está cometiendo ningún pecado por eso. O lamentablemente pues cuando hay algún accidente que los bomberos o los rescatistas a veces pican las prendas de vestir cuando hay fracturas o cuando hay heridas y bueno, este tipo de cosas suceden, hermanos, pero Dios nos libre de esto. Entonces, Lucas 6:45 y Mateo 12:35 dice la escritura, estos dos textos paralelos, dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, en Proverbios 27:19, como el agua refleja el rostro, así el corazón del hombre refleja lo que es, refleja al mismo hombre. Eclesiastés 10:2 dice, el corazón del sabio lo guía hacia la derecha y el corazón del necio hacia la izquierda. En la nueva versión, de una forma diferente, el verso 2 y 3 dice, el corazón del sabio se inclina al bien, pero el corazón del necio dice, busca el mal. Aún el camino por el que va, el necio revela su falta de inteligencia y a todos va mostrando lo necio, pero del necio busca el mal. Un cristiano mediocre o necio busca problemas, siempre da como resultado conflictos y problemas. Aún en el camino por el que va, dice, el necio revela su falta de inteligencia y a todos, al prójimo, a todo el mundo, va mostrando lo necio que es. A veces, lamentablemente, no es que la escritura, a veces uno quiere enseñar a hermanos inmaduros o hermanos neófitos, pero cuando lamentablemente pues se está en este pecado de la insensatez, de la necedad, de la falta de sabiduría, por el ser neófito y aparte ser terco, entonces a veces uno lucha batallas que no va a ganar y a veces es bueno apartarse y que sea el Señor el que haga la obra. Como dice la Escritura, un hombre ya después de una segunda y dos reprensiones, dice, y después de dos o tres,
ya hay que apartarse, hay que tomarlo y desecharlo, y que sea Dios el que lo reprenda. Y bueno, a veces es necesario que sucedan cosas malas para que uno pueda entender. Así como le pasó a David. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, el rey David vio desde la azotea del palacio a una hermosa mujer bañándose. Recuerde, el ojo humano ve como hombre. Y David quiso informarse sobre aquella mujer y le dieron que se trataba de Betsabé, la hija de Eriam y mujer de Urías elitita, es decir, una mujer ajena. Este hombre la vio que era preciosa y lamentablemente la codició. Allí dice la escritura en el capítulo 11, verso 2 al 4, en la nueva versión internacional, que es una versión moderna, dice, una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y vio allí a una mujer que se estaba bañando y la mujer era sumamente hermosa, dice el texto acá. Por lo que David mandó que se averiguara quién era y le informaron y se trataba de Betsabé, que era hija de Urias, esposa de Urías elitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella, dice acá. Él no estuvo viendo que era una mujer ajena, que era una mujer con marido, que era casada. No, él simplemente vio y la codicia se apoderó de él. Vio que era sumamente hermosa y lo demás no le importó. Entonces, todo pecado trae consigo consecuencias. Ahí en el capítulo 11, versos 26 y 27, dice, y oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Todos sabemos que lo que fue, lo que decidió David, ponerlo al frente de batalla a Urías letita, uno de los más fieles soldados de su causa, y él lo pone al frente para que lo matasen y él quedarse con su mujer. Entonces la mujer hizo duelo por su marido y el verso 27 dice, pasado el luto, envió David y la trajo a su casa y ella fue su mujer y le dio a luz un hijo. Más esto dice que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¿Por qué? Porque él actuó con avidez. Tenía la mente cauterizada en ese momento. Entonces, lamentablemente, pues estas cosas pasan. Y hay que leer una lectura complementaria allí en Samuel, en 2 Samuel 12, del 1 al 25, para que uno pueda comprender un poco más la historia. En Proverbios 6, 27 al 35, la nueva versión internacional dice, pues ¿puede alguien echarse brasa en el pecho sin quemarse la ropa? ¿Puede alguien caminar sobre las brasas sin quemarse los pies? Pues tampoco quien se acuesta con la mujer ajena puede tocarla y quedar impune. No se desprecia al ladrón que roba para mitigar su hambre, pero si lo atrapan, deberá devolver 7 tantos lo robado, aun cuando esto le cueste todas sus posesiones, pero el que comete adulterio es falta de juicio. El que así actúa se destruye a sí mismo. No sacará más que golpes y vergüenzas, y no podrá borrar su humillación, porque los celos desatan la furia del esposo, y éste no perdonará en el día de venganza. No aceptará nada en desagravio, ni se contentará con muchos regalos. Entonces, por eso es importante en el caso de nosotros los casados, tanto el hombre como la mujer, porque el peso no lo vamos a poner en las mujeres nada más. En este caso, ella no era tan culpable. Ella no tenía la culpa de ser hermosa y que desde lejos la estaban codiciando. Ahora no sabemos si ella, al verse vista por el propio rey, le sacó quizás algún cuadro o se puso a provocarlo más, no sabemos, porque la Biblia no da esos detalles, pero
el que tomó la determinación de, el que hizo el llamado y que tomó decisiones muy determinadas y bien precisas fue él. El que se dejó llevar por la codicia fue el hombre. Pero entonces en este caso, las damas tienen también que tener mucho cuidado de no ser tropiezo, porque los ojos del hombre son las damas, son las mujeres. Cuando uno, el hombre, pues es heterosexual, no hay nada más hermoso en el mundo que una mujer, para nosotros los caballeros. Y puede resultar en problemas, puede resultar en problemas, porque los que somos casados debemos de cuidar nuestro matrimonio. Mateo 5 22 al 24 dice, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. Anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. La palabra fatuo, fatua, es falto de razón. De Mateo 5, 22 al 24, nos dice a nosotros que cualquiera que le diga fatuo, ¿cómo podemos asimilar este texto? Entendemos el concepto de la palabra también como sustantivo, y hay palabras similares como vanidoso, presumido, presuntuoso, petulante o jactancioso. Son palabras sinónimas a ser fatuo. La palabra fatuo entonces nos da referencia de que una persona falta de entendimiento o de razón. Entonces, cuando uno le dice fatuo a un hermano, puede estarse metiendo en problemas, pero ¿cómo no ir al infierno de fuego por decir la verdad en este caso? Muchas veces entre la hermandad hay personas fatuas. Entonces, por, por, por ser esta una realidad, vamos nosotros a quedar expuestos al infierno como citan palabra, exhortación, dirección y consolación sin quebrantar este mal. Entonces, muchas veces no sabemos cómo corregir a los hermanos carnales, los hermanos cristianos, y no ser mediocres para no ser cuestionados por alguien que está en una situación la nuestra. ¿Y por qué? Porque es falto de razón. Entonces, hermanos, hasta nuestra propia vida y en el peor de los casos, a la iglesia. Cuando un hermano que es falto de razón, falto de entendimiento, es una persona fatua y es un cristiano medio, como vía de escape, siempre quiere justificar su estado, su situación, su pecado, su condición, y como recurso siempre apunta el dedo al que lo está reprendiendo. Siempre busca las costuras de los demás para justificar. Por ejemplo, dichos como, ¿y qué vas a hablar tú? Si tú también eres esto o lo otro, o tú también hiciste esto o lo otro. ¿O qué van a decir los hermanos en la iglesia si muchos allí están peor que yo? Entonces, para entender esto, hermanos, debemos de primero ser honestos con nosotros mismos. Si usted no es el mejor ejemplo de la hermandad, eh, tomando pues esa responsabilidad de querer corregir la vida de los demás cuando usted tiene mucho que trabajar primeramente en usted.
Si usted no es un cristiano firme, fiel, valiente, esforzado y tiene un corazón de campeón, sino que es un cristiano mediocre, entonces no se meta en problemas. Primero, hermanos, debemos de trabajar hermanos fieles, con hermanos de testimonio, hermanos que tengamos un matrimonio sólido, hijos obedientes, seamos fieles a los principios de nuestro Señor en nosotros. Entonces, todo el Proverbio 16 nos ayuda con un panorama muy amplio sobre la vida y la conducta. Usted va a anotar allí el Proverbios 16 y lo va a leer luego de esta clase. Ahí está el panorama muy amplio sobre la vida y la conducta. Entonces, el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Ya para ir finalizando, hermanos, entramos ya en la parte final, Proverbios 15, el 21 al 30. Dice la palabra: la necedad es alegría al falto de entendimiento, al fatuo, al mediocre. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirma. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra tiene arriba al entendido para apartarse del Seol abajo. Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, las impresiones de los limpios son limpias. Alborota su casa el codicioso, mas derramará malas cosas. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. La luz de los ojos alegra el corazón, y la buena nueva conforta los huesos. Entonces, hermanos, ya como conclusión, mujer con discreción y reservada protege su honor, su dignidad y respeto propio. No causa tropiezo por su forma de vestir o no vestirse. Mateo 5, 27 y 28 dice nuestro Señor Jesucristo: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Este mandamiento aplica para los hombres también. Por eso debemos nosotros de no ser tropiezo para nuestras hermanas. Hay hombres que pasan muchas horas en un gimnasio tratando de obtener un cuerpo bien definido y tonificado, y después que lo obtienen, entonces usan prendas de vestir indecorosas o no aptas para reflejar el carácter del cristiano. Entonces las damas también pueden llegar a codiciar a los hombres. Mateo 18:6 dice: cualquiera que hace tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra en molino de asno y que se hundiese en el fondo del mar. No podemos tropezar con estas cosas ni hacer tropezar a nuestros hermanos. Tenemos que ser responsables, mis hermanos. Proverbios 7:10 dice: cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavíos de ramera y astuta de corazón. Una mujer ramera y astuta de corazón, dice el Proverbio 7, sale al encuentro con vestidos que la identifican así. Una mujer ramera tiene identidad de ramera por su apariencia externa. Entonces, también aplica para el hombre. También aplica para el hombre. Es importante, mis hermanos, que entendamos esto. En Proverbios 7, 6 al 15 dice una versión
actual, la palabra de Dios para todos, dice, un día miré por mi ventana a través de las rejas y vi a unos jóvenes ignorantes y me fijé en uno que era especialmente torpe. Cruzó la calle cerca de la esquina y se dirigió a la casa de una mujer mala. Ya caía la tarde, era casi de noche, y de pronto la mujer salió a su encuentro con toda la apariencia de una prostituta, abrigando sus intenciones, desvergonzada y rebelde. No puede quedarse en casa, anda siempre por las calles o en las plazas, acechando en las esquinas, abrazando al joven, lo besó descaradamente, lo miró a los ojos y le dijo, hoy ofrecí una ofrenda para festejar, cumplí mi promesa, ahora tengo mucha comida, así que salí a invitarte. Estaba buscándote y te he encontrado. Así dice la palabra. José, perdón, hermanos, José en Egipto también tuvo algo así, un encuentro con la esposa de su señor que lo codició porque era un hombre de buen semblante, de buena apariencia. Entonces, hermanos, es importante que entendamos esto. Esto aplica tanto para el hombre y como para la mujer. Entonces, espero que podamos asimilar esta enseñanza, mis hermanos, y que tomemos pues la mejor decisión de tomar pues conciencia y que aprendamos de la palabra de Dios. Entonces, bueno, que Dios me los bendiga, mis hermanos.